Buenas tardes. Bueno, tengo el honor de abrir esta controversia sobre hipertensión. Antes de nada, recordaros que podéis hacer las preguntas durante la propia sesión, a lo largo de la visualización de las ponencias, podéis ir haciendo las preguntas que queráis. Veréis el lugar para hacerlas en la agenda, arriba a la derecha, un lapicito. Ahí podéis escribir vuestras preguntas que después en la discusión comentaremos. Y sin más dilación, pues paso a presentar a estos fantásticos ponentes, el doctor Gorostidi. Bueno, conocido yo creo que por todos, es jefe de sección del Hospital Universitario Central de Asturias, profesor asociado de Medicina en la Universidad de Oviedo y miembro de la Junta Directiva de la SEN en calidad de coordinador de docencia e investigación. Veremos en primer lugar su ponencia y a continuación veremos la ponencia de la doctora Esther Rubio, adjunta de nefrología del Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda de Madrid, responsable de la unidad de hipertensión y profesor honorario también de la Universidad Autónoma de Madrid y secretaria actual de la Junta Directiva de la SELELA. No les quito más tiempo, vamos a disfrutar con sus presentaciones. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Manuel Gorostidi, soy nefrólogo en el Hospital Universitario Central de Asturias y durante los próximos minutos defenderé que el control de la presión arterial en la enfermedad renal crónica tiene que ser en general menos de 120/80. Quería agradecer a la Sociedad Española de Nefrología, al comité organizador de este congreso, la invitación a participar en esta mesa con la doctora Nayara Panizo y el doctor Javier Nieto como moderadores y con mi amiga Esther Rubio. Los que nos conocen saben que somos compañeros de tareas de hace muchos años y que ambos los dos no somos personas dadas a discutir agriamente. Pero yo en este caso tengo que defender y defenderé de hecho, que en la mayoría de los pacientes con enfermedad renal crónica, estadios 1 a 4, el control de la presión arterial tiene que ser estricto, menos de 120/80. No tengo conflictos de intereses en relación con esta presentación y comentar que este objetivo aparece en las guías KDIGO de este año 2021, allí en marzo, y desde el primer momento este objetivo de presión arterial fue objeto de polémica, ¿no? Y empezó a ser estudiado por la comunidad nefrológica a sabiendas de que es una directriz basada fundamentalmente en el estudio SPRINT y no dejó de ocasionar cierta sorpresa porque otras guías recomendaban objetivos menos estrictos. No voy a defender que este es un objetivo aplicable a la totalidad de los enfermos. Sí que es planteable en la práctica totalidad de los enfermos, como he comentado antes. Y voy a presentar dos casos aparentemente muy parecidos de la consulta práctica diaria, y ya les avanzo que en uno de esos casos yo insté a un control más estricto de la presión arterial y en otro adopté una postura un poco más conservadora. El primer caso es este que ven aquí, un varón de 68 años, médico jubilado, hipertenso, dislipémico, con un grado menor, entre comillas, de enfermedad renal crónica y esa presión arterial estandarizada en la consulta, 139/78. El segundo caso, una mujer de 73 años, enfermera jubilada, con algo más de carga de enfermedad y de enfermedad cardiovascular y de tratamiento, con una enfermedad renal crónica estadio 3A sin proteinuria y que tenía una presión arterial en la consulta muy parecida. Ya les avanzo que en uno de los dos casos insté a un control más estricto y en otro no. Por seguir adelante, conocen que las guías KDIGO de presión arterial en la enfermedad renal crónica en este año tienen 5 capítulos, que aquí fundamentalmente me centraré en el capítulo tercero sobre los objetivos de control,
de la presión arterial, tanto en pacientes con o sin diabetes, aunque tengo que hacer una referencia a la medida de la presión arterial, ¿no? Y tengo que hacer una referencia porque en las guías CADIGO se nos insiste en que el control de la presión arterial tiene que basarse en una medida estandarizada de la presión arterial en la consulta. Y además se nos insta a conocer la presión arterial ambulatoria de nuestros pacientes para optimizar en la toma de decisiones. Saben que muchas de las últimas guías nacionales e internacionales de los últimos años han revisado este tema clásico de la medida de la presión arterial, las guías americanas, la Guía Internacional de Hipertensión en 2020, en este mismo año 2021 la Guía de la Sociedad Europea y, por supuesto, una gran aportación de datos acerca de lo que tiene que ser correcta la medida de la presión arterial en las guías de enfermedad renal crónica de las guías CADIGO, ¿no? Además, se nos insta a conocer la presión arterial ambulatoria y a tener etiquetados a nuestros pacientes acerca de las situaciones en las cuales esa apreciación del control o falta de control en la consulta son concordantes o bien hay un fenómeno de bata blanca o hipertensión enmascarada. Es importantísimo tener etiquetados a nuestros pacientes en este sentido. Pero vamos a lo que nos ocupa principalmente, que es el objetivo de presión arterial estricta. Y aquí las guías han recomendado como sugerencia que en la mayoría de los pacientes, como decía antes, en estadios 1 a 4 fundamentalmente de enfermedad renal crónica, cuando se tolere bien el objetivo de presión arterial sistólica debe de ser menos de 120 milímetros de mercurio. Empezamos también a leer algún detalle en la letra pequeña, fundamentalmente, y ya queda un poco colegido de lo que he comentado antes, es potencialmente peligroso tomar medidas acerca del control intensivo de la presión arterial si la medida no está estandarizada de modo riguroso. Y luego, una segunda línea de letra pequeña que en determinados pacientes frágiles, fíjense que pone en las guías muy frágiles, con una expectativa muy limitada de vida o de calidad de vida, puede plantearse un control menos estricto, pero que en la mayoría de las situaciones ha de plantearse el control estricto. Volviendo a los casos, resaltar que las presiones arteriales en la consulta, en nuestros dos casos, pues son muy parecidas y son, como ven ahí, en el primer caso 139/78, en el segundo 136/78. Cuando yo veo esas cifras en la consulta, me acuerdo de la gráfica del estudio SPRINT, ¿no? Y saben que un grupo de pacientes se aleatorizó a mantener un control de presión arterial menos estricto. En el caso del SPRINT en torno a 136/76, son medidas de presión arterial muy parecidas a las de mis dos pacientes, y otro grupo se aleatorizó a un control más intensivo arterial, ¿no? Y cómo los pacientes que se sometieron a este control más intenso se beneficiaron de una reducción muy importante de en torno al 25% de complicaciones cardiovasculares y prácticamente entre el 25 y el 30% una reducción de la mortalidad. Por lo tanto, tengo que saber buscar y aplicar la medida del control estricto en la mayoría de las situaciones con las que he planteado, ¿no? Y aquí es donde es fundamental conocer la presión arterial ambulatoria de nuestros pacientes y ver que, por ejemplo, en estos dos casos, la presión arterial ambulatoria difiere mucho en un caso de otro. Arriba, mi compañero médico jubilado tenía esa monitorización ambulatoria de la presión arterial con unas cifras muy similares a las obtenidas en la consulta. Mientras que el caso 2, el de la enfermera jubilada, tenía una monitorización ambulatoria de la presión arterial con unas cifras muy menores, con una
reconocible fenómeno de bata blanca, reacción de alerta en la consulta, de tal forma que su presión arterial diurna estaba claramente inferior a 120/70 e incluso rozaba la hipotensión arterial nocturna. Como pueden deducir, en el caso 1 fue en el que insté o recomendé un control más estricto de la presión arterial, mientras que en el caso 2 lo que hice fue adoptar una postura más conservadora. Nosotros hace unos años con el Registro Nacional de MAPA vimos el año siguiente de la publicación del SPRINT qué presión arterial ambulatoria tenían los pacientes con un perfil similar a los pacientes incluidos en el SPRINT, que es un perfil muy frecuente en la práctica clínica diaria. De más de 115.000 pacientes que había en esa base de datos, identificamos, como ven ahí, a más de 39.000 pacientes. Es una situación muy frecuente que cumplían los criterios de inclusión en el SPRINT, que hubieran sido pacientes incluidos en el SPRINT. Pues bien, resaltar que en ese perfil de pacientes, y como ven ahí en las dos primeras porciones de la gráfica de porciones, prácticamente un 20-21% de esos pacientes tienen unas presiones arteriales ambulatorias por debajo de 120 milímetros de mercurio y muchos, no pocos pacientes tienen incluso tendencia a un exceso de control. Es por lo tanto fundamental tener identificada la presión arterial ambulatoria de nuestros pacientes. Aprovechar para recordar que es posible que en la práctica clínica diaria no hagamos monitorización, no podamos hacer monitorización ambulatoria de la presión arterial en los pacientes que vemos con esos niveles de presión arterial en la consulta, y que para esto es fundamental tener un programa exhaustivo de automedida con la técnica estandarizada, con información adecuada a los pacientes, con un registro de los datos para conocer bien la presión arterial ambulatoria de estos pacientes. ¿Qué datos nuevos tenemos desde marzo, desde la publicación de las guías KDIGO hasta ahora? Fundamentalmente datos de dos estudios. El primero es el estudio NOM-CKD de la cohorte coreana de pacientes con enfermedad renal crónica, que ha ofrecido varias entregas de resultados en las últimas semanas, y apenas hace un mes que se publican los resultados del STEP Trial sobre un objetivo de presión arterial estricto en pacientes añosos, que se ha publicado, como comentaba, hace muy poquitas semanas, ¿no? En cuanto al primero, es un estudio de cohorte de observación. Ha habido varias publicaciones, pero resaltar estas dos acerca de la progresión de enfermedad renal y acerca del pronóstico cardiovascular y vital de estos pacientes. Y los datos en unas y otras variables son bastante congruentes y concluyentes, ¿no? Los pacientes con presiones arteriales sistólicas entre 110 y 119 fueron los que menor tasa de incidencia de complicaciones presentaron en la observación, tanto en cuanto a progresión de enfermedad renal crónica como en tanto en cuanto a complicaciones cardiovasculares y muerte de cualquier causa y de origen cardiovascular. Por último, el ensayo chino STEP Trial ha evaluado en pacientes de edades comprendidas entre los 60 y 80 años una estrategia de control intensivo frente a una estrategia más conservadora. Las gráficas evolutivas de la presión arterial en estos pacientes, como ven, son muy parecidas a los de los SPRINT, de los pacientes del SPRINT. Hay un grupo de pacientes en un tratamiento y en un objetivo estándar que manejan unas presiones arteriales entre 136 y 79 milímetros de mercurio, y a otro grupo se le sometió a un objetivo de presión entre 110 y 130 milímetros de mercurio, y durante el seguimiento las presiones arteriales medias ven que anduvieron en torno a los 127-76 milímetros de mercurio. Son pacientes, como decía, entre 60
y 80 años, y pacientes prácticamente en prevención primaria, porque se excluyeron pacientes con cardiopatía isquémica y con antecedentes de ictus. Pues bien, se observan unas gráficas y unos resultados muy parecidos a los del SPRINT. Una reducción de en torno al 25% de complicaciones cardiovasculares mayores y de muerte en los pacientes que sostuvieron un control más estricto de la presión arterial. Con lo cual, insisto en que es fundamental conocer la presión arterial ambulatoria de nuestros pacientes para decidir en qué casos voy a implementar un control más estricto de la presión arterial, pero sabiendo que esto es aplicable a una inmensa mayoría de los pacientes con enfermedad renal crónica estadios 1 a 4 y que pueden beneficiarse de una reducción muy significativa de la incidencia de complicaciones cardiovasculares y de una incidencia muy significativa de muerte. Es aplicable a una amplia mayoría de pacientes con los estadios 1 a 4 de enfermedad renal crónica y, por supuesto, siempre basadas en unas medidas de la presión arterial en la consulta de forma estandarizada y en un conocimiento de las presiones arteriales ambulatorias. Desde Asturias, muchas gracias por su atención y a disposición de los moderadores y de la audiencia para el debate sobre cuál es el objetivo más idóneo de presión arterial en nuestros pacientes. Muchas gracias por su atención. Hola, buenos días a todos. Bueno, lo primero es agradecer a la Junta Directiva de la Sociedad Española de Nefrología su invitación a esta ponencia y, por supuesto, al doctor Gorostidi, mi, entre comillas, oponente y mi gran amigo, que nos ha tocado tratar este tema. Este tema que, bueno, a raíz de la publicación de las guías CADIGO de este año, ha empezado a haber más controversia en cuanto al control de la presión arterial en los pacientes con enfermedad renal crónica. Él ha defendido que es un valor seguro, que es un valor al que debemos mirar, y yo voy a intentar ver en qué pacientes este valor no es tan seguro, o por lo menos no tenemos evidencia de que estas recomendaciones de la guía nos valgan en nuestros pacientes. Bueno, dejar la primera diapositiva en principio es lo que tenemos hoy en día. Estas son las recomendaciones de la Sociedad Europea de Hipertensión, en las que, como veis, las recomendaciones siguen siendo, en el caso de la enfermedad renal crónica, mantener cifras de tensión arterial entre 130 y 140. Esto es lo que actualmente tenemos, digamos, vigente, ¿no? Y más moderno. ¿Qué ha ocurrido? Pues que, como hemos dicho, este año se publicaron las guías CADIGO para el tratamiento y control de la presión arterial en pacientes con enfermedad renal crónica, con o sin diabetes, que no estaban en diálisis, y lo que recomendaban era mantener cifras de tensión arterial sistólica por debajo de 120 milímetros de mercurio. Es importante recordar que el grado de recomendación que tienen estas guías es un grado 2B. El que es un grado 2 es una recomendación, digamos, débil, sugieren que es una cifra alcanzable, con un grado B de evidencia moderada. ¿Por qué esta evidencia es un 2B? Básicamente se han basado en un único estudio. Es un poco lo que ellos alegan en la propia guía, que como se han basado solo en un estudio, que es el estudio SPRINT, que todos yo creo que conocemos, basados en un estudio americano con cerca de 9.600 pacientes que se randomizaron a dos ramas de tratamiento intensivo de la tensión arterial para conseguir cifras de 120 de sistólica versus tratamiento estándar 140. En este estudio, al tercer año de la evolución, encontraron que ya había una diferencia estadísticamente significativa muy importante en cuanto a la mortalidad cardiovascular, por lo que suspendieron el estudio, pararon y a raíz de ahí, bueno, pues empezaron a cambiar las recomendaciones. De hecho, las guías americanas, publicadas unos años después, ya decían que el gol estándar, el fin de la tensión arterial tenía que ser 130-80 y no 140-90 como teníamos anteriormente, basándose básicamente en los resultados de este estudio. De este estudio había 2.600 pacientes, es decir, un 28,3% de ellos que tenían enfermedad renal crónica. Tenían filtrados entre 20 y 60.
Cogieron a estos pacientes y analizaron qué ocurría con ellos de la misma forma que hicieron con todos los participantes del sprint. Vieron que la rama de tratamiento intensivo, que es la que veis aquí en puntitos, tenía una disminución de la mortalidad cardiovascular muy superior, estadísticamente significativa, a los que trataban con tratamiento estándar, a los que la tensión arterial sistólica la bajaban a 140. Lo mismo ocurría con todas las causas de mortalidad y no encontraban diferencias en cuanto a los cambios en la función renal o problemas de daño renal durante el periodo que duró el estudio. Basándose en este subanálisis, digamos, en estos pacientes sacados del sprint, las guías KDIGO recomiendan 120 como objetivo de tensión arterial sistólica en pacientes con enfermedad renal crónica. ¿Qué pacientes no fueron incluidos en el estudio SPRINT? Porque, bueno, como digo, está basado en este único estudio, pero hay que ver que los pacientes diabéticos no estaban incluidos en este estudio. Cifras de tensión arterial entre 120 y 129 tampoco estaban incluidos. Pacientes con cifras elevadas de tensión arterial o con proteinurias mayor de 1 gramo tampoco. Filtrados bajos, por debajo de 20 tampoco se incluían. Y pacientes que presentaban ortostatismo. En la propia guía se recomienda que hay, o sea, se explica que hay ciertos grupos de pacientes en los que esta evidencia es menor, que tenemos menos certeza para hacer esta recomendación. ¿Y qué pacientes son? Bueno, basándonos en que había no incluidos los diabéticos, no tendríamos evidencia para basar esto en pacientes diabéticos. Con filtrados bajos tampoco tenemos unos grandes resultados. Pacientes con diastólicas bajas y enfermedad coronaria, pacientes con poliquistosis, que estaban excluidos y además sabemos que incluso pueden beneficiar de controles más estrictos de la tensión arterial, mayores de 85 años, pacientes frágiles, hipertensiones severas o hipertensión de bata blanca. Cogieron pacientes pues, muy saludables, pacientes en la media edad de la vida, que aunque eran hipertensos tenían su enfermedad renal crónica con cifras entre 20 y 60, que podemos discutir, no es lo mismo tener 21 de filtrado que tener 59, lógicamente, y ahí es donde a lo mejor podemos mirar un poquito más con lupa. Eran pacientes muy seleccionados y, digamos, muy saludables, entre comillas, ¿no? Fijaros, si hablamos de los pacientes con enfermedad renal crónica avanzada, realmente hay muy pocos estudios que demuestren el beneficio de hacer un tratamiento intensivo de la tensión arterial en estos grupos de pacientes. En el propio subanálisis del SPRINT de estos pacientes con enfermedad renal crónica sí que notan una pequeña diferencia en cuanto a que los pacientes con filtrados más bajos parecen beneficiarse menos que los pacientes con filtrados más altos, que se benefician más de un descenso más intenso. En este metaanálisis, que coge pacientes con enfermedad renal crónica y revisa todos los estudios que hay al respecto, sí que dicen que efectivamente los estudios o los trabajos que han conseguido disminuir la presión arterial más intensamente, en este caso la media fue de 132, hablamos 120, hablamos 132 versus 140, disminuyen un 14% la mortalidad cardiovascular. Pero si en este mismo estudio metaanálisis, vemos que dividen los pacientes diabéticos de los no diabéticos la enfermedad renal severa de la no severa, siendo esta menor de 30 al filtrado, sí que, bueno, no parece que sean lo mismo, ¿no? Pacientes diabéticos podrían beneficiarse menos, pacientes con enfermedad renal severa también parece que no es tan favorable este descenso de la presión arterial. En cuanto a la diabetes, como ya he comentado, el estudio SPRINT no incluyó pacientes diabéticos en su estudio, con lo cual la diabetes es un campo que, como todos sabéis, no tenemos 100% claro hasta dónde llegar al paciente hipertenso con diabetes, la tensión arterial. Antiguamente, pero ya soy mayor y por eso puedo decir, las cifras de tensión arterial recomendadas, como veis en la gráfica, eran en torno a 130, las guías americanas, las guías canadienses, que las guías europeas en 2000 recomendaban 130 de tensión arterial sistólica. ¿Qué ocurrió para que diéramos este cambio en 2013 y pasaron a recomendar 140 al paciente diabético? Pues ocurrió el estudio ACCORD. El estudio ACCORD, un estudio muy similar en diseño y en finalidad que el SPRINT, hacia una rama de tratamiento intensivo y una rama de tratamiento estándar de la tensión arterial en pacientes diabéticos. La gran diferencia es que ellos no encontraron diferencias significativas en cuanto a la mortalidad cardiovascular, por lo que no se recomendó que hubieran hecho bajar la tensión a estos niveles. ¿Qué ocurre ahora? Pues que tenemos el ACCORD por un lado, que bueno, no tenía estos resultados, el SPRINT por otro lado, que sí los tiene, pero no incluye pacientes diabéticos, y estamos ahí un poco en tierra de nadie. Los nuevos estudios que tenemos con los fármacos glucosúricos
en este caso empagliflozina, el Emparreg, sí que parece que nos están abriendo un poco la puerta a ver pacientes hipertensos en tratamiento para la diabetes y cómo esto puede ser, cómo puede influir en su pronóstico cardiovascular. Realmente no están diseñados para eso los estudios que tenemos ahora mismo con los fármacos glucosúricos, pero sí que parece que la reducción de la presión arterial que también ofrecen estos fármacos puede ser beneficiosa. Aunque repito, yo creo que es un camino que se abre de estudio en la diabetes con estos fármacos también en el campo de la hipertensión y que a futuro empezaremos a tener resultados más interesantes. Fijaros, este otro metaanálisis, esta revisión sistemática hecha por Etihad ya en el año 2015, vio que los pacientes disminuyen su presión arterial, hablamos de pacientes en general, coge todos los pacientes, disminuir la presión arterial es bueno. Y si disminuimos la sistólica en 10 milímetros de mercurio, podemos conseguir hasta una reducción de los eventos cardiovasculares en un 20%. Claro, esto es interesante y anima a bajar la presión arterial, pero en este mismo metaanálisis, al final, sí que reconocen que la reducción de los eventos cardiovasculares es mayor en los estudios donde los pacientes no tenían diabetes y no tenían enfermedad renal crónica. Así que los pacientes estos se benefician un poquito menos. Y en este también metaanálisis donde recogen todos los estudios de pacientes diabéticos y control tensional, como veis, en la rama de causas de mortalidad o mortalidad cardiovascular, cifras por debajo de 130 no parecían ser beneficiosas en este tipo de pacientes. Probablemente aquí está incluido el estudio ACCORD, que tenía un peso estadístico alto, y a lo mejor puede estar incluido por esto, pero bueno, estos son los resultados que ahora mismo en diabetes hoy por hoy, cifras por debajo de 130, esto como veis hay grandes diferencias. ¿Y qué decir de la curva en J? La curva en J existe, la curva en J no existe, la curva en J siempre ha sido ahí una cosa que teníamos en hipertensión, ha habido a favor, ha habido en contra. En esta revisión que hace el doctor Roberto Robles, describe todos estos estudios en los que se reporta curva en J en los pacientes con hipertensión arterial. Fijaros, en este estudio chino lo que ven es que disminuir la presión arterial sistólica a cifras más bajas, 130, aquellas 120, e incluso las diastólicas por debajo de 80, consiguen aumentar también la mortalidad, no tan igual, pero vamos, un poquito como si fuera las cifras más elevadas. Con lo cual, ojo con el fenómeno de la curva en J, que siempre tenemos que tener un poco en la cabeza. Esto es muy claro en la enfermedad coronaria, no tanto sabemos por pacientes nuestros con cardiopatía isquémica y estudios múltiples que lo han visto, que pacientes con enfermedad coronaria disminuir la presión arterial sistólica y sobre todo la diastólica, que es la que favorece el llenado coronario, aumenta la mortalidad cardiovascular, con lo cual cuidado en pacientes con patología coronaria. ¿Y qué ocurre con los pacientes mayores? Bueno, los pacientes mayores, lo primero que tendríamos que intentar es llegar a un consenso de a qué llamamos paciente mayor. Según la guía, el año, el estudio que tomes, hay estudios que reconocen pacientes mayores a partir de los 65 años, hay estudios que lo reconocen a partir de los 80 y bueno, todavía creo que no hay un consenso claro en cómo denominar al paciente anciano. Lo que sí sabemos es que con la edad, aquí en esta tabla veis que pacientes mayores de 80 años, empieza a aparecer una rigidez arterial que hace que las cifras de tensión arterial sistólicas estén más altas frente a las diastólicas, que suelen estar más bajas que la población general. Lo que dice el paciente es de la tengo descompensada. Estos pacientes tienen más riesgo de ortostatismo y hay que tener cuidado. De hecho, el manejo que se ha recomendado es tener cuidado al descender las cifras de tensión arterial sistólica y ver qué ocurre con sus diastólicas. En cuanto al paciente frágil, bueno, hay diferentes tablas de fragilidad y es una cosa que también debemos tener en cuenta. El paciente frágil, que hablaremos ahora adelante un poquito más de él, es un paciente muy vulnerable a los cambios de tensión arterial y son pacientes que hay que tener extremado cuidado en lo que hacemos. Este artículo, que está publicado en New England el día 30 de agosto de este mismo año, es muy reciente, es un artículo chino. Ellos hacen algo parecido a lo que se hizo en Sprint, con pacientes mayores. Hacen pacientes entre 60 y 80 años, randomizan 9.000 pacientes a rama de tratamiento intensivo, que es lo que veis aquí, tratamiento intensivo versus tratamiento estándar. Y lo que observan son resultados muy similares a los que se obtuvieron con el estudio Sprint, es decir, hay una disminución de la mortalidad cardiovascular en la rama de tratamiento intensivo. Lo que llama un poquito la atención y lo que sí que debemos tener en cuenta es que estos, al final del estudio, la media que se consiguió
fue de 127 milímetros de mercurio en el tratamiento en la rama de tratamiento intensivo. Es decir, no conseguimos bajar de 120, estamos casi, os diría, más cerca de 130, ¿vale? Donde han encontrado estos beneficios. Y sí que se paga el precio de los efectos adversos, ¿vale? Más cantidad de hipotensiones, lógicamente, en la rama de tratamiento intensivo. Y el paciente frágil. Fijaros, este estudio tan bonito de la doctora Gijón coge los mapas de cerca de 15.000 pacientes mayores, donde demuestra por mapa que la tensión arterial sistólica del paciente mayor diurna es más baja cuanto más frágil es. O sea, el paciente frágil tiene unas tensiones arteriales sistólicas diurnas más bajas que la población general, pero elevan esa tensión arterial sistólica por la noche. Las tensiones sistólicas de la gente frágil hacen unos patrones, digamos, non-diper. De hecho, se ve que el porcentaje de dipers en esta población es más bajo y en la ratio noche-día es más alta. ¿Qué podemos pensar de este resultado? Es que cuando hablamos en las guías de que tomamos la tensión arterial por la mañana y el paciente tiene 122, 120 de presión arterial, a lo mejor decidimos no tratarle, pero estamos viendo su sistólica de la mañana. No hemos visto si por la noche ha tenido la tensión más descontrolada y que hipertensión nocturna, los pacientes estarían sin tratamiento cuando probablemente lo necesitaban. Exactamente lo mismo ocurre con la discapacidad. Los pacientes discapacitados tienen un perfil muy parecido al de los pacientes frágiles. En cuanto a la fragilidad, este estudio realizado en 1.200 pacientes institucionalizados, pacientes mayores de 80 años que viven en residencia. Me parece un estudio muy interesante porque al estar institucionalizados, lógicamente, tanto el control de la tensión arterial como la toma de medicación pues es muy fiable. Los pacientes están en un centro, están en una residencia, se les toma la tensión, se les da sus pastillas y se les vigila, etc. ¿Qué es lo que encontraron? Encontraron que los pacientes que tenían la tensión arterial sistólica por debajo de 130 y tomaban 2 fármacos para la tensión, tenían un aumento importante de la mortalidad cardiovascular. Con lo cual, ojo con los pacientes mayores polimedicados que además mantienen cifras de presión arterial bajas, ¿vale? Porque fijaros cómo demuestra que hay un aumento en la mortalidad en este grupo de pacientes. En cuanto hablábamos del mapa, este tipo del perfil de cada paciente, fijaros que en esta revisión del doctor Gorostiri son pacientes todos con enfermedad renal crónica, cogen los mapas también de 15.000 pacientes del estudio de mapa nacional y lo que ve es cómo es el perfil del paciente con enfermedad renal crónica. Lo que vemos aquí es la tensión arterial tomada en consulta y las cifras de tensión arterial por mapa. Los que, digamos, concuerdan y están bien controlados, solo son un 15%. Tienen la tensión arterial en consulta controlada y por mapa se confirma. Hay un 50% de pacientes que está mal controlado en la clínica, en la consulta, y mal controlado por mapa. Concuerdan, pero bueno, fuera de control, digámoslo así. Y tenemos casi un 30% de pacientes con hipertensión de bata blanca. Pacientes que en la consulta están hipertensos, pero luego no lo son. Con lo cual, si estos pacientes solamente con la toma de tensión arterial en consulta les tratamos, podemos provocar un sobrecontrol y tener problemas con hipotensiones en casa. Pero más importante o más serio, me parece también muy interesante, es el 7% de pacientes con hipertensión enmascarada. Es decir, pacientes que en casa que en la consulta están bien, pero por mapa están mal controlados. Estos pacientes no les trataríamos en la consulta y sí que necesitarían haber recibido tratamiento si lo hubiéramos valorado con mapa. Porque además sabemos que la hipertensión enmascarada en la enfermedad renal crónica es mucho más prevalente que en la población general. Hasta un 28,3% según los estudios, los pacientes con enfermedad renal crónica tienen hipertensión enmascarada. Y además esto les conlleva un peor pronóstico cardiovascular, así como mayor mortalidad por cualquier causa. ¿Y qué precio pagamos? ¿No? Bajar la presión arterial sistólica por debajo de 120 milímetros de mercurio tiene un precio, ¿no? Yo creo que tiene un precio que tenemos que valorar y sopesar. Fijaros, más hipotensión, esto es lógico, ¿no? Estamos haciendo tratamiento intensivo, aprendes que, bueno, pues que tengan hipotensiones, no llega a ser significativo, pero sí que los números son diferentes. Y en nuestro caso como nefrólogos, algo que nos preocupa, yo te diría moderadamente, son los cambios en el potasio que se encontraron en este estudio.
Lógicamente, intensificamos tratamiento antihipertensivo, solemos utilizar diuréticos, bien diuréticos que eliminen potasio o bien diuréticos ahorradores de potasio, y esto hace que el aumento de las alteraciones del potasio pues, se vean más cuando intensificamos el tratamiento antihipertensivo que frente a pacientes que no lo intensificamos. ¿Qué queremos? Bajar las cifras de tensión arterial. ¿Cómo lo hacemos? Pues intensificamos tratamiento. No hay mucho más misterio aparte de la dieta, el ejercicio físico, pero lo que los médicos al fin y al cabo es dar más pastillas. Le damos más medicación y esta medicación normalmente lo que tiene son también sus efectos secundarios. Y al final lo que tenemos que valorar es si el paciente tiene mejor, peor adherencia cuanto más intensificamos ese tratamiento. Sabemos por estudios que cuantas más pastillas toma el paciente, peor adherencia tienen a la medicación. Y es un problema importantísimo. Nosotros podemos recetar muchas pastillas, podemos hacer muchos tratamientos, podemos intentar llegar al objetivo, pero el que tiene que hacerlo es el paciente y el que tiene que cumplir es el paciente, y sabemos que la adherencia en el caso de la hipertensión arterial pues no es todo lo buena que nos gustaría a pesar de las triples y dobles y triples combinaciones que tenemos actualmente disponibles. Y la tolerancia. La misma guía reconoce que el paciente puede ser no tolerante, el paciente a lo mejor no lo aguanta, que se encuentra más cansado, decaído, mareado, tiene ortostatismo, se levanta y no tiene vida, va arrastrado. Entonces, bueno, ellos mismos reconocen que si es así, intentemos irnos a 130. Y si aún así sigue estando regular, intentemos a 140 o hasta donde el paciente tolere. Con lo cual, la tolerancia es un tema a tener muy en cuenta cuando queremos hacer un descenso intensivo de las cifras de tensión arterial. Y fijaros qué implicaciones tendría o tiene o va a tener implementar estos nuevos valores de la tensión arterial sistólica. Como veis aquí en la tabla, estas son las recomendaciones del 2012, las que recomendaban las CADIGO el 2012, sistólicas por bajo 140, 90 en no albuminúricos, 130, 80 en albuminúricos o diabéticos. Eso fue 2012. Ahora con lo que hemos cambiado directamente nos vamos a sistólicas de 120 para todos. ¿Eso qué significa? Pues fijaros, en esta tabla veis en 2012 qué pacientes teníamos con cifras por encima de lo que la guía recomendaba. Y teníamos casi un 50% de pacientes fuera de guía. Si ponemos el nuevo Dintel de 120 según las guías de 2021, este porcentaje asciende casi al 70%. Es decir, con estas nuevas guías llegaríamos a un control del 30%. Al 70% de los pacientes estaría, según ellas, descontrolado. Es una cosa que es interesante y que llama un poquito la atención. Entonces, bueno, ¿qué podemos decir? ¿Cuál es la meta en la enfermedad renal crónica? Pues las europeas 140-90, las americanas 130-80 o las nuevas CADIGO con sistólicas menores de 120. Bueno, pues yo creo que no es café para todos. Yo creo que hay que ver al paciente de forma individualizada. Hay muchas situaciones que o contraindican o no son recomendables estas cifras, principalmente por falta de evidencia, que es lo que todavía yo creo que nos falta. Con lo cual, bueno, pues somos médicos, vemos al paciente de forma individualizada, le vemos cara a cara, hablamos con él y sabiendo un poco lo que recomiendan las guías, los estudios en los que se han bajado, tenemos que tomar la mejor decisión para tenerlos bien. Mis conclusiones finales, bueno, pues parece claro que el 140 ya no está de moda, es un objetivo que probablemente está ya obsoleto, tendríamos que tender hacia cifras más bajas, pero para pacientes con enfermedad crónica realmente el objetivo es 120 para todos. Las recomendaciones de las guías CADIGO están basadas en un único estudio que incluye 2.646 pacientes con enfermedad renal crónica sin diabetes y que tiene algunas restricciones en la selección. Entonces, ¿es realmente el paciente que vemos en nuestras consultas? Los pacientes que veis, pacientes en ERCA, diabéticos, con proteinuria, con tensiones muy elevadas. Realmente muchos pacientes cumplen a la perfección todos los criterios de inclusión del estudio SPRINT. Nuestros pacientes suelen asociar muy frecuentemente la diabetes, suelen ser mayores, son frágiles y asocian enfermedad coronaria, y esto hace que un objetivo tan tajante como 120 pues no sea muy difícil de cumplir. Mantener especial cuidado en la tolerancia y la adherencia de la medicación, así como valorar a cada paciente de forma individualizada, yo creo sería lo más apropiado. El uso de mapa me parece fundamental para valorar correctamente a un paciente con enfermedad renal crónica, ya que hemos visto que sus
ciclos no son, digamos, los más, no son como los de la población general o difieren un poco de nuestra población general. Y, por supuesto, hacen falta más estudios para establecer valores de tensión arterial beneficiosos y seguros en esta población. Muchas gracias por vuestra atención. Ahora tenemos un ratito de preguntas que estaré encantada de compartir con el doctor Gorostegui. Muchas gracias. Muy bien, agradecer las estupendas ponencias a ambos ponentes, a la doctora Rubio y al doctor Gorostegui. Y bueno, también yo estoy muy contento de moderar esta mesa con la doctora Nayara Panizo del Hospital Clínico de Valencia. Yo soy Javier Nieto del Hospital General Universitario de Ciudad Real. Bien, han mandado preguntas que es importante tenerlo en cuenta. Yo voy a decir dos cosas. Una, que el sprint no sé si pasará a la historia por los objetivos de presión arterial. Lo que sí que va a pasar a la historia es por cómo se mide la presión arterial. Y quizá a lo mejor es más, o sea, que sacaríamos a lo mejor algo más importante de decidir cómo hay que hacerlo. Pero bueno, vamos con las preguntas y una de las primeras preguntas que hace aquí Madeline, exactamente, nos pregunta y dice, oiga, con el régimen intensivo, ¿cuál es la evolución de la enfermedad renal crónica en todos estos pacientes? Eso yo creo que puede ir más para el doctor Gorostegui, quizá, que va con un objetivo más intensivo. Ahí hay bueno, pues muchas gracias por la pregunta, que es evidentemente muy interesante, ¿no? Hay dos niveles, digámoslo así, de evaluación de los efectos del tratamiento intensivo en cuanto a la función renal. Uno, ha enseñado gráficas la doctora Rubio, que se describe, igual que se describe en el inicio con tratamiento glucosúrico o como se describió en su día con tratamiento IECA varados, se describen deterioros subagudos, agudos, pequeños deterioros de función renal, ¿no? Que siempre ocasionan como mucho respeto. En este sentido, y por ejemplo en el estudio STEP, la incidencia de esos discretos deterioros de función renal inicial es similar en los dos grupos, o sea que está más relacionada con los inicios de tratamiento muchas veces que a veces con un objetivo mayor o menos estricto. Eso es como el corto plazo. En el más largo plazo yo creo que hay beneficio. En el estudio coreano que hemos comentado, que también hay un análisis dedicado a progresión de enfermedad renal, el beneficio estuvo en los pacientes, el beneficio principal de progresión estuvo en los pacientes que estaban entre 110 y 120 milímetros de mercurio en cuanto a progresión. Hay sutil diferencia de los 130 milímetros de mercurio y efectivamente hay cierta curva en J que la ha anunciado y la ha comentado mi compañera Esther, pero en presiones arteriales muy bajas, por debajo de 110 milímetros de mercurio. O sea que el global es de beneficio. Muy bien, gracias. Os ruego brevedad en las respuestas. Tenemos muchas preguntas. María pregunta yo creo que a la doctora Rubio, en caso de hipertensión aislada sobre 150 o 160 milímetros de mercurio en pacientes mayores de 80 años con probables placas de ateroma, ¿intensificaría el tratamiento? ¿Y hasta dónde? Pues es complicado, sí, es complicado. Yo creo que a partir de hacer una buena monitorización, como comentábamos, yo creo que estamos de acuerdo en una cosa los dos, y como comentabas tú también, Javier, ya no es solo la tensión, sino cómo la tomamos, ¿no? Y como sabemos, el paciente anciano, como os he comentado, tiene no solo el perfil de sistólicas elevadas, diastólicas bajas, que nos cuesta tantísimo controlar, sino que tienen perfiles circadianos diferentes, ¿no? Y en eso yo creo que estamos todos ya muy convencidos. En cuanto a la práctica diaria es difícil. Yo normalmente, bueno, basándonos en estudios como el HIBET o intentamos la indapamida a veces que baja bien las sistólicas, pero yo creo que es importante, sí que yo intentaría bajar a 140 en pacientes mayores, pero siempre vigilando la diastólica y sobre todo viendo al paciente. Como comentaba en la presentación, yo creo que no todos son iguales, no es lo mismo un paciente coronario que un paciente no coronario, no es lo mismo un paciente de 90 años que un paciente de 80, tenemos que ver con mucho cuidado. Y en el paciente coronario, mucho cuidado con el descenso de la presión arterial diastólica.
Ya sé que nos preocupa, ¿no? Y que te llegan, entonces, lo que comentaba en el vídeo, la tengo descompensada ya, pero ¿qué hacemos? Pues sentido común. Gracias, doctora Rubio. En este sentido, yo creo que el doctor Manuel Macías también hace un comentario, pero yo creo que está en parte contestado. Dice, en concreto, pacientes con más de 75 años, el riesgo de empeoramiento del filtrado en control intensivo, además que tienen más riesgo de deshidratación. Sí, por lo que hablábamos también del tema del identificado con diuréticos, ¿no? Y luego lo que hablamos, ya la edad y el filtrado, como comenta el doctor Macías, no es lo mismo tener 16 de filtrado que tener 49, 59. Es que no tiene nada que ver de cara al pronóstico renal intensificar, ¿no? Y como todos los fármacos te van sobre todo si te los IECAs, los ARA2 o los nuevos glucosúricos, como vemos, un pequeño deterioro funcional inicial que si es un paciente que está muy límite, a lo mejor no te lo puedes permitir, ¿no? En ese sentido, hace una pregunta también la doctora Galán Carrillo, que yo creo que está también contestado. Habéis hablado de ese descenso inicial esperable, ¿no? Sobre todo con el bloqueo del sistema de renin-angiotensina, pero sí que luego pregunta específicamente si lo que decías ahora, ¿no? Si cuando están en una situación muy límite, caer de 3 a 4 o incluso ya en un estadio 4, en ese caso... nos pregunta, en vuestra práctica clínica habitual, ¿qué hacéis? ¿Volvéis al control estándar, esperáis un poquito y vigiláis y lo volvéis a intentar, o ya os quedáis con el control estándar para ese paciente? Me parece una pregunta interesante. Probablemente ahí hay un concepto de memoria, ¿no? Me explico. Cuando la enfermedad renal crónica avanza a un estadio 4 avanzado, enfermedad renal crónica avanzada, donde hay tantas dudas sobre el objetivo, yo ahí aplicaría un poco el concepto que igual los diabetólogos nos llevan un poquitito de ventaja, ¿no? Sobre ese concepto que hay un momento evolutivo de la enfermedad que parece que ya no es el momento de hacer tratamientos intensivos, ¿no? Porque viene la cuestión de más atrás. No obstante, yo ahí sería cauto en el sentido de, evidentemente, probablemente no sea el momento de decir voy a intensificar control de la presión arterial, voy a intensificar control de la glucemia, tratamiento antiproteinúrico, etc., ¿no? Eso habría que demostrarlo en estudios específicos en estadio 4 que no tenemos, ¿no? Esa es la cuestión. Por otra parte, siempre, igual que decía el doctor Nieto, de que una de las cosas por la que pasará la historia el sprint es por la llamada de atención acerca de cómo medimos la presión arterial, también porque rompe muchos prejuicios. Y, por ejemplo, el prejuicio de la fragilidad. El prejuicio que acaba de comentar el doctor Macías de los mayores de 75 años. Va a haber que seguir analizándolo y valorándolo, porque hay que recordar que hay subanálisis del sprint publicados en mayores de 75 años y publicados en pacientes frágiles que, divididos en terciles de fragilidad, obtenían resultados que nosotros prejuiciaríamos al revés, es decir, que el paciente se beneficiaba proporcionalmente más, ¿no? Necesitamos saber mucho más de cómo valorar a los pacientes. Hay herramientas clínicas, que ya les ha comentado Esther, una presión arterial diastólica por debajo de 55 milímetros de mercurio incomoda, la hipotensión ortostática, por ejemplo, incomoda, la clínica de exceso de control, evidentemente, ¿no? Pero por todo lo demás hay que buscar aplicar tratamiento intensivo. Muchas gracias, vamos a seguir. Sí, vamos a ver, aquí hay más preguntas. Aparte de dar la enhorabuena, Pedro Jesús Labrador nos comenta qué importancia puede tener el tipo de fármacos utilizados y el número de fármacos necesarios para el objetivo a alcanzar, por ejemplo, para la doctora Rubio. Pues yo creo que mucho. Yo creo que lo tenemos todos claro, ¿no? A nivel de efectos secundarios, depende de lo que quieras evitar o lo que quieras fomentar, ¿no? Si tienes un paciente que te luchas con el potasio, intensificar la tensión, subir un IECA, un ARA2 o meter un antialostrónico siempre es un problema. Pacientes de prediabetes que les quieres poner un diurético, siempre sabes que tienes. Y luego el tema de la adherencia. O sea, yo eso lo veo en la consulta, creo que los que nos dedicamos a la clínica con pacientes lo vemos. Es verdad que hoy en día, gracias a las triples terapias en una sola píldora, las polipils, pues es mucho más fácil. Pero si hablamos de pacientes con enfermedad renal mayores, toman muchísima medicación y eso sabemos
que hace que el paciente la acabe abandonando. O bien no porque no nos quieran hacer caso, sino porque al final se le acaba una. Yo siempre me río con los pacientes, es que se me acabó el amlodipino, seguí con el que de los 28, de los 30 días del mes, ni la mitad se ha tomado todo lo que se tenía que tomar. Entonces, intensificar tratamiento va a conllevar, como comentaba en la diapositiva, más efectos secundarios y yo creo que peor tolerancia. Hay que explicarle bien el beneficio que eso va a tener para que lo puedan cumplir. Gracias. En este sentido, el doctor David Arroyo, también hablando un poco de cumplimiento y algo muy interesante que habéis mencionado poco, me ha parecido en vuestras presentaciones, el tema de la dieta hiposódica, ¿no? ¿Qué opináis ahí, ¿no? Si antes de intensificar tratamiento nos aseguramos de que el paciente cumple la dieta hiposódica, medimos sodio en orina, eso... ¿Qué opinión tenéis? Lo tendríamos que hacer en todos los pacientes, ¿no? Antes de empezar a poner un primer medicamento, asegurar la dieta, asegurar el ejercicio físico, asegurar los tóxicos, asegurar todo esto, y se puede medir en orina y asegurar cumplimiento, pero exactamente igual que la medicación, asegurar cumplimiento en la medicación que le pones. Yo creo que sí, que está... O sea, que yo no sé vosotros, yo la ciencia al final no es que tires la toalla, es que lo das por hecho. No, el doctor Arroyo, la verdad que dice que si es igual de arriesgado conseguir, bueno, sobre todo es una pregunta para la doctora Esther, si consideras igual de arriesgado conseguir ese control tensional estricto a través de la dieta que a través de medicación. Yo creo que no. No creo que, vamos, en mi experiencia no conseguimos tantos descensos de la tensión arterial en pacientes ya hipertensos, en los que quieres intensificar. Y haciendo más hincapié en la dieta, yo por lo menos no he conseguido mi objetivo. A lo mejor alguien es más persuasivo que yo, pero yo no he conseguido mi objetivo. He tenido que meter medicación. Con respecto a lo que comenta David Arroyo, ahí también hay que tener en cuenta lo siguiente, el esfuerzo que conlleva de atención sanitaria, la educación en dieta, en contenido de sal en la dieta, en monitorizarlo, etcétera, frente a una aplicación un poco más amplia, más desde el punto de vista de la salud pública, de medidas de control, ¿no? Entonces, son todos temas muy interesantes, ¿no? Pero hay que balancearlo todo, ¿no? Aquí el doctor Alex Cases dice, ojo, en la enfermedad renal crónica la presión del pulso está aumentada. Y especialmente en pacientes ancianos para conseguir una presión arterial sistólica por debajo de 120. Eso podría llevarnos a unas diastólicas muy bajas y hay que tener en cuenta que el corazón se perfunde en esa presión arterial. ¿Qué hacemos si las presiones arteriales están excesivamente bajas o las diastólicas están incluso por debajo de 60, de 70? No debemos olvidar la diastólica, parece que se ha olvidado últimamente. Yo creo que de las relativamente pocas herramientas clínicas que tenemos en la práctica clínica diaria, fáciles para utilizar en decisiones, una es la presión arterial diastólica. Yo soy conservador con presiones arteriales diastólicas por debajo de 60-55, sobre todo si las he visto además en una monitorización ambulatoria de la presión arterial o en una AMPA. Ahí soy conservador y hay incluso firmo y objetivos a diario menos estrictos de la presión arterial en torno a 140-150. La presión arterial diastólica, lo que comentaba antes, ser sistemáticos en detectar hipotensión ortostática y ser sistemáticos en preguntar a los pacientes cómo se encuentran en relación con sus tratamientos. Pregunta a la doctora Goicoechea si os parece aconsejable hasta qué punto nos podríamos quedar como herramienta con el AMPA o os parece buen método para valorar la presión arterial sin tener que recurrir al mapa. Más o menos yo creo que lo ha comentado el doctor Gorostidi. No sé si queréis apuntar algo más. Yo insistir, lo que pasa es que tenemos que ser muy, muy protocolarios. O sea, la automedida es una medida que se deja muy espontáneo a los pacientes, a las farmacias, a las grandes superficies, etcétera, sobre la decisión de la gente de tomar aparatos. Y hay que de comprar aparatos y tomarse la presión arterial en las circunstancias más extraordinarias, ¿no? Hay que recordar que es una técnica médica, sanitaria, que la tenemos que indicar nosotros, que la tenemos que recomendar sistemáticamente, pero
de una forma protocolizada, anotada, que nos valga para tomar decisiones. Una AMPA protocolizada, hay que recordar, tiene una validez superponible a la MAPA. Evidentemente no podemos hacer MAPA en la práctica clínica diaria, pero sí que tenemos que implementar la MAPA sistemáticamente. En el paciente no controlado, buscando a ver si así se compromete más con su enfermedad y el efecto de bata blanca que pueda tener o no, pero también en el paciente controlado, que probablemente es aquí donde hayamos estado como comunidad médica más flojos, ¿no? En recomendar AMPA a todo el mundo para detectar fenómeno de bata blanca dentro del control, como mi segundo caso, y para detectar hipertensión enmascarada, que es fundamental. Una pregunta capciosa, que yo creo que va para los dos. Dice, llegar a objetivos de presión arterial por debajo de 120 es difícil. La formula el doctor Alcázar. Pero, más o menos, ¿qué porcentaje de pacientes en vuestra experiencia, en qué porcentaje lo conseguís? Cada uno puede responder si lo tiene. Porque dice, es un poco complicado. Vamos, yo en el estudio que os he presentado ya has visto, se ve perfectamente, yo creo que es el resumen de lo que se consigue, ¿no? En España con las recomendaciones actuales un 50% está fuera de guía, con las recomendaciones nuevas, ya os he comentado, un 70% estaría fuera de guía. Si yo en mi consulta pongo el dintel de 120 enfermedad renal crónica, os aseguro que yo andaré cerca del 50% de éxito frente al 50% de hacerlo mal, sí. Diría que probablemente no más del 20% de los pacientes en la práctica clínica diaria estén con menos de esas cifras. En la práctica clínica diaria, y a juzgar por los datos que tenemos también de los registros de MAPA, por ahí andará, muy escaso. También, pero ocurre que también era muy escaso el control de la hipertensión arterial a cifras convencionales hace 25 años y hay mucho beneficio de buscarlo. O sea que sí, la única cosa que te hace pensar es si vamos a tratar hacia 120, a lo mejor conseguimmo un 130, que ya en sí va a ser una mejoría, ¿no? O sea, es un poco, sabemos que vamos a ir siempre un poco por detrás, pero bueno, es verdad que yo lo comentaba Luis, el 140 ha quedado ya muy, muy atrás, yo creo, pero la duda es si tanto como el 120, ¿no? Oye, una pregunta, esa es mía. ¿Podrá sustituir, yo no sé si se ha contestado o se ha acercado la contestación, ¿podrá sustituir el AMPA a la medida estandarizada de la presión arterial? ¿O se podría sustituir? No, porque las dos aportan información, yo creo. Porque para tomar decisiones basadas en ambos son complementarias. Sustituir, no, porque hay que tener claro los fenotipos de los pacientes, dónde está cada uno. Se sustituye, por ejemplo, si tú documentadamente, vez tras otra, que yo a veces lo registras en las historias, hay una concordancia entre la presión arterial en la consulta y la que aporta el paciente, y dices tú, bueno, pues a partir de ahora chequeo esto cada 2 o 3 años, no vaya a ser que haya cambios, y me fío, pero en general hay que ser sistemático con las dos, yo creo. Yo creo que vamos a tener que ir cerrando, ¿no, Javier? Sí. Creo que la verdad que quedan algunas preguntas por comentar. Es una pena, en general, trasladaros la enhorabuena de todas las personas que han participado. Os dan la enhorabuena por las fabulosas ponencias, el doctor Gorriz, que un poco pregunta acerca de qué debemos hacer los nefrólogos para conseguir esos objetivos de presión arterial sugeridos. Yo creo que ya lo hemos ido comentando, y muy interesante también la aportación del doctor Portolés, que apunta algo que me parece muy interesante también, que es un poco individualizar, que es lo que al final creo que todos, ahí sí que estamos todos de acuerdo, pero algo muy interesante que es dejar reflejado en la historia clínica, ¿no? Este tipo de detalles de cada paciente que nos pueden interesar mucho a la hora de mantener en el tiempo su control y su objetivo de presión arterial. No sé si quieres tú añadir algo más, Javier. Pues no, daros las gracias y efectivamente la cuestión, yo creo que probablemente si no es para la próxima o en unas sucesivas, yo creo que será
cómo debemos tomar la presión arterial a nuestros pacientes con enfermedad renal crónica, ¿no? Y quedarse un poquito menos con los objetivos. Quizá los objetivos son variables dependiendo de qué técnica utilices. Y probablemente ahí estaremos todos muy de acuerdo en que para uno será una, para otro será otra, pero en el fondo posiblemente para todos será muy similar. Lo que está claro es que el mapa es una herramienta que yo considero que es imprescindible y posiblemente en un futuro el AMPA yo creo que terminará casi sustituyendo, a pesar de que el doctor Gorostidi crea que no, si realmente conseguimos que nuestro como es debido, ¿no? Nada más que agradecer a todos las estupendas presentaciones y esta controversia que nos hemos quedado hasta con preguntas por hacer, pero no nos queda más remedio la conexión. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Muchas gracias. Enhorabuena. A todos. Muchas gracias.